El relato del primer libro de los Reyes, ahí en los capítulos 17, 18 y 19, nos habla del profeta Elías, el gran profeta del pueblo de Israel. De hecho, es reconocido como este gran profeta, y aunque pasaron muchos años, por ejemplo, por poner un ejemplo del reconocimiento de Elías, hasta el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, recuerda una de las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz, es Elí, Elí, lama sabactani. Y aunque sabemos que la traducción es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente, cuando escuchó las palabras de nuestro Señor, ¿qué es lo que pensaba? A Elías llama este. Precisamente recordando a este profeta, al gran profeta del pueblo de Dios llamado Elías. Ahora, cuando recorremos estos 3 capítulos del primer libro de los Reyes, nos damos cuenta que hay un contraste bastante fuerte entre el Elías del capítulo 17, 18 y 19. Aunque son la misma persona, vemos que los seres humanos somos seres cambiantes. Sí, ante las diferentes circunstancias y situaciones de la vida vamos pasando por distintas etapas en cada una de las situaciones. Y vemos en el capítulo 17 un Elías recién llamado por Dios, un profeta lleno de valentía, un profeta lleno de fe que va caminando con el Señor. En el capítulo 18 vemos el desarrollo y la manifestación de esta fe en el profeta Elías a través del poder de Dios en su vida y cómo Dios le sustenta. Pero a mí me impresiona bastante que cuando llegamos a este capítulo 19 que acabamos de leer, la vida, el carácter incluso y la mentalidad del profeta cambian radicalmente. Vemos un profeta cansado, un profeta que bajo las amenazas de Jezabel se siente muy frustrado, un profeta que está huyendo, que va en camino distante de la situación de peligro y que incluso deja a su siervo y se adentra en el desierto. Y más impactante aún escuchar las palabras de Elías y decir, ya no quiero vivir. Ya. Cualquiera que lea esta porción diría, es un suicidio en potencia. Es un hombre que en cualquier momento no va a tomar la pistola porque no había, ¿verdad? Pero puede usar su cuchillo, puede buscar una peña, puede buscar un barranco y quitarse la vida. Porque está deprimido, está cansado, está temeroso, algo está sucediendo en su vida y vemos estos contrastes. Vemos a 2 capítulos atrás un hombre lleno de fe y lleno del poder de Dios, y pasamos a ver un varón de Dios que está cansado bajo las situaciones de la vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la narrativa nos lleva precisamente en este proceso de la vida del profeta, donde en principio pues está, como decimos, permítanme usar esta expresión, con toda la pila, ¿sí? Animado, recién llamado por el Señor, dispuesto a ir a lo que Dios le ha enviado, y va y obedece cada una de sus palabras, y va y hace lo que Dios le ha dicho, y se presenta y ejecuta y recibe la ordenanza. Y bueno, la experiencia de la vida de Elías en el tiempo que pasa en Sarepta es impresionante, ¿no? Los grandes milagros, la multiplicación del aceite, de la harina, la resucitación del hijo de la viuda. Vemos el poder de Dios y la fe del profeta en su máxima expresión. Y si nos vamos más adelante al Carmelo y lo vemos enfrentándose a los profetas de Baal, bueno, se siente tan seguro de sí mismo el profeta, y sobre todo de la fe que tiene en Dios, que hasta seguro de los profetas de Baal, ¿verdad? Dice, griten más fuerte, griten con más fuerza, tal vez su Dios está dormido, está ocupado, está descansando. Y vemos el poder de Dios manifiesto de una manera sobrenatural y tremenda. Pero bastó una mujer llamada Jezabel que le mandara una amenaza diciéndole, para mañana a estas horas te vas a morir igual que los profetas de Baal. ¿Y qué hace Elías? Huye al desierto, se esconde, se siente deprimido, cansado, y
y le dice a Dios, quítame la vida. Situaciones complicadas en la vida, hermanos, pasamos todos los seres humanos. Y a veces pensamos que aquellos que tenemos fe, que aquellos que conocemos a Dios, nosotros que le conocemos por medio de Jesucristo, deberíamos estar siempre, y vuelvo a usar la expresión, con la pila en lo más alto. Pero no siempre sucede así, es una realidad de nuestras vidas. Los problemas cotidianos, las situaciones extraordinarias, las amenazas de la vida, nos hacen flaquear. Nuestra fe a veces no está en su mejor expresión y nos vemos un tanto cansados. Y de eso quiero hablar en esta hora. Del cansancio espiritual que puede llegar a la vida de los creyentes. Y que ciertamente tenemos que enfrentar, y que Dios nos da las pautas necesarias para que podamos enfrentarlo. Y precisamente a través de la experiencia del profeta nos damos cuenta que es un proceso lo que Dios hace en cada uno de nosotros como creyentes para llevarnos a entender las situaciones de cansancio espiritual en nuestra vida, pero también a enfrentarlo, levantándonos, caminando y seguir adelante en el propósito de Dios. Dios es el que hace este proceso en ti y en mí. Pero tenemos que buscar el principio. ¿Cuál es ese proceso por el cual Dios nos va a llevar? Y si tienes su Biblia, déjala abierta, por favor, ahí en el capítulo 19. Son muchos versículos y no pretendo volverlos a leer, pero sí le voy a hacer la referencia de los versículos que voy a ir tocando al explicar la meditación de esta tarde. Y en primer lugar, una parte importantísima del proceso es que podamos reconocer que estamos en cansancio espiritual. Esto existe, es algo que pasa en nosotros, es algo que está latente ahí y podemos en un momento dado estar muy bien, muy en paz, muy satisfechos, felices, con una condición espiritual y de fe óptima, pero en otra situación bajar totalmente este nivel de espiritualidad y sentirnos cansados. Vemos a un Elías confrontado por Jezabel. Acá no pudo con él, pero fue y le dijo a su esposa, hazte cargo del profeta. Y Elías huye y se siente agotado, se siente cansado, se siente temeroso. Va y se mete al interior de una cueva y le pide a Dios, quítame la vida. No soy mejor que mis padres, ya no quiero seguir adelante. Y esto solamente denota el cansancio espiritual que está experimentando el profeta. Aprender a determinar o a identificar nuestro propio cansancio es importante. Después de ver al profeta Elías, el hombre valiente, el hombre de Dios, el hombre comprometido, y darnos cuenta que también se cansa, que también se decae, debemos de poder reconocer nuestro propio cansancio. Nosotros también podemos caer en esta situación de sentirnos en soledad, de sentirnos en angustia, de estar cansados física, emocional y espiritualmente. Y esperemos y no, pero es llegar a desear nuestro propio amor. Puede pasar, sí, es una posibilidad en nuestras vidas. Sin embargo, ante este sentimiento, ante este estar abrumados en medio de las circunstancias y las dificultades, tenemos que enfrentarlo con la batalla espiritual. Y tenemos que reconocer, como decía en primer lugar, que estamos cansados, que necesitamos el descanso. Y el cansancio, si usted batalla para reconocerlo, el cansancio espiritual, estoy hablando, se puede manifestar de muchas formas. ¿Te has sentido desmotivado para orar? Puede que estés cansado espiritualmente. ¿Te has sentido desmotivado para leer y más aún para estudiar la palabra de Dios? Puede que estés agotado. ¿Te sientes con falta de entusiasmo para estar en la iglesia, para participar de las actividades? Tal vez estás pasando por este tipo de procesos. Hay sentimientos de desesperanza, de desamparo, de que tú ya no puedes más con las situaciones de la vida. Esto es un agotamiento emocional y espiritual que está pasando en tu vida.
Sin embargo, Dios toca tu vida en Cristo. Y como lo vemos en nuestra lectura y en esta situación por la que está pasando el profeta, en primer lugar viene el ángel enviado por Dios a tocar a Elías. ¿Y qué es lo primero que le ofrece? Alimento y palabras de consuelo. Fortalécete, aliméntate. Y sabemos que más que el alimento físico, la presencia de Dios en nuestra vida nos alimenta, nos consuela y nos fortalece en estos momentos de cansancio espiritual. Y hay muchas ocasiones en las que necesitamos detenernos y buscar en el Señor el descanso que nos restaure, que nos haga sentir nuevamente ese amor de Cristo, de Dios en Cristo para con nosotros, y que nos levante para seguir adelante. Sobre todo cuando estamos en medio de luchas y de situaciones que nos llevan a estar decaídos. Cuando identificamos, hermanos, que estamos en esta situación de cansancio espiritual, el primer paso que tenemos que dar es enfrentarlo. Reconocer que somos seres débiles, que somos seres emocionales, que sentimos tristeza y que necesitamos hablar y compartir estos sentimientos. Primeramente con el Señor. Él está ahí. Tenemos la oración como medio para estar en comunión con el Señor. Pero reconozco que a veces no es fácil. Y cuando estás cansado espiritualmente no quieres ni siquiera orar. Pero ¿sabes qué? También tienes un grupo de hermanos y hermanas en la fe, muchos de ellos maduros espiritualmente, que te pueden escuchar. La iglesia también está para eso. Somos una comunidad restaurativa, somos una comunidad sanadora. Debemos ser capaces de escucharnos a unos a otros, de apoyarnos unos a otros, de orar unos por otros, de estar al pendiente de la necesidad del otro. Y esto también trae descanso y trae renovación, porque ahí está también la presencia del Señor. Cuando el Señor toca nuestra vida, cuando nos ofrece nuevamente alimento, cuando nos ofrece el descanso, a través de la comunión directa con Él, a través de la comunión con su pueblo, a través de estar en la presencia y comunión con su palabra, acéptalo. Tómalo, viene del Señor y es para el fortalecimiento de tu vida. Y te voy a decir una cosa, lo peor que puede hacer el creyente es decir, voy a descansar porque estoy cansado espiritualmente, pero voy a descansar de Dios. ¿Sabes qué? He escuchado gente que hace esto, que dice, me voy a tomar unas vacaciones de la iglesia, me voy a tomar unas vacaciones de la comunión con el Señor, quiero estar un poco lejos para meditar si esto es lo que yo necesito. Es lo peor que podemos hacer. Cuando estamos en cansancio espiritual, el único descanso y el único medio de restauración es el Señor, la comunión con Él, la comunión con su pueblo, la comunión con su palabra. No te tomes nunca un descanso de la presencia del Señor. El cansancio espiritual no se renueva, no se descansa lejos de Dios. No podemos estar de vacaciones con el Señor, lejos de Dios, sino que tenemos que buscarlo porque Él es el único que nos fortalece. Si seguimos con la narrativa, vemos a partir del versículo 7 hasta el 12, vemos que el ángel vuelve otra vez. No solo una vez va y toca al profeta y le ofrece alimento y lo consuela, sino que nuevamente va y le dice, levántate, come, porque todavía te falta un largo camino. Porque todavía hay camino que andar. Y el profeta se levanta. Pero una vez que come, una vez que toma lo que Dios ha provisto para su fortaleza, puede caminar. Dice el texto, con esa comida caminó 40 días y 40 noches, que es un tiempo muy simbólico. Si te recuerdas, este número lo vemos en el desierto con nuestro Señor Jesucristo, antes de la tentación, precisamente en el desierto. Caminar con el Señor. Ya no está caminando solo, ya está fortalecido. Puede caminar hasta dónde, y esto también es muy sobresaliente en el texto, hasta ver el monte de Dios. Sí,
ese monte donde Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiente, el monte de la presencia de Dios. Y esto es significativo para nosotros como creyentes. La presencia de Dios, el monte de la presencia de Dios, no tenemos que ir a buscarlo, no está fuera de nosotros. La palabra declara que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios en medio de nosotros, en tu vida, en la iglesia, es el Espíritu Santo. Está ahí junto a nosotros, no tenemos ni siquiera que caminar para llegar allá. Sin embargo, los tiempos de adoración, los tiempos culticos delante del Señor, la palabra expuesta, los tiempos de oración, los tiempos de estudio de la palabra, en lo personal y privado, en la comunión con el pueblo de Dios, son importantes para estar en esa comunión restaurativa de Dios en nuestras vidas. Pero cuando estamos cansados espiritualmente, decimos: hoy no voy al templo. Hoy como que quiero tomarme un descansito, prefiero quedarme en cama, prefiero quedarme en casa. Y muchas veces no le noto el cansancio físico. No es que me desvelé y me fui de fiesta, es que estoy cansado espiritualmente. Es que no estoy renovado, no estoy alimentado, no estoy caminando en la comunión con el Señor. Pero el Señor sigue proveyendo para ti oportunidad. Estar en su casa, estar en su presencia y estar en comunión con su pueblo te lleva a esta presencia de Dios. Estar y subir hasta Oreb, a la presencia del Señor. Y aún ahí, en medio de la cueva, Elías escucha la voz de Dios que le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? La respuesta de Elías nos muestra que él sigue siendo leal al Señor. Siento celo por ti, Señor. Han perseguido a tu pueblo, han matado a tus profetas. Yo soy el último. Ya me quedé solito. ¿Qué hago, Señor? Israel está en apostasía y yo estoy cansado. Si observamos la actitud y la situación por la que está pasando el profeta, podríamos en ocasiones considerarnos en la misma situación. Vemos el mundo que nos rodea, la comunidad, el pueblo, la sociedad, decimos: ¿cuán lejos están de Dios? ¿Cuán pocos creyentes somos? ¿Cuán pocos creyentes que verdaderamente confían y laboran en el nombre de Dios encontramos? Parece que nos hemos quedado solos. ¿Sabes qué? Puede suceder incluso que decimos: bueno, pero si el otro hermano no se preocupa, si el otro no asiste, si el otro no participa, si el otro no está en la verdadera comunión con Dios, ¿para qué? Pero tú tienes un llamado. Y el llamado de Dios es personal. Y Dios le dice al profeta: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera de tu depresión, sal fuera de tu cansancio, sal fuera de tu fastidio, sal fuera de tu conformidad y ponte delante del Señor. Y el profeta se levanta y sale de la cueva y se pone delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ve? Una serie de fenómenos extraordinarios. Podríamos decir tan extraordinarios como los que observó en el Carmelo cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Ve el terremoto, ve el fuego, ve el viento fuerte que desbarata la peña. La misma roca es desmenuzada. Pero esa es la palabra, Dios no está ahí. Y a veces esperamos la manifestación sobrenatural de Dios. Pero Dios no necesariamente está en ello. Y no sabemos, porque es decisión del Señor cómo se manifiesta para tu vida. Lo que sí tenemos que saber es que Dios te va a responder. Dios va a estar ahí para ti. Y una vez que hemos reconocido la situación en la que estamos cansados espiritualmente, necesitamos disponernos a caminar hasta la presencia de Dios. La presencia de Dios en tu propia vida, la presencia de Dios en
tu comunidad de fe, la presencia de Dios hablando a tu persona, la presencia de Dios participando, estando presente en lo que el Señor te está llamando a realizar. Y Dios te invita a salir de tu cueva de frustración y de desesperación y ponerte delante de Él, porque esa va a ser tu restauración. No corras lejos del Señor. Búscalo a Él, porque Dios tiene respuesta. La última parte de este pasaje, a partir del verso 13, nos habla nuevamente de cómo Elías se presenta delante del Señor. Y encuentra la presencia de Dios no en el viento fuerte, no en la tormenta, no en el fuego, sino, dice la palabra, en un silbo apacible, en un viento suave que corre, pero él sabe, ahí está mi Señor. Elías reconoce la presencia de Dios y puede verlo literalmente y sale a estar en la presencia de Dios. Ahí en la entrada de la cueva y en el monte, él escucha la voz de Dios que le hace nuevamente la misma pregunta. 2 veces le pregunta lo mismo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto nos lleva a reflexionar en que tenemos un llamado de Dios, que tenemos una labor que ejecutar. Y aunque Dios entiende nuestras situaciones, nos va a recordar: tienes un llamado, tienes un ministerio, tienes un quehacer. Síguelo, desarróllalo, camina en ello. No es tiempo de tomar descansos. Y sin embargo, Dios entiende que necesitamos ser renovados. Elías vuelve a alegar: es que hay apostasía, estoy solo, todas las cosas han ido mal. Y se lamenta una y otra vez, manifestando su desesperación. Pero Dios, ¿te fijas cómo le reacciona? Dice: levántate porque tienes mucho que hacer. Pero dice: no, tómate la con calma, mira, tómate unas vacaciones adentro de la cueva, estate una semanita, descansa, relájate. No, ya caminaste hasta mi presencia, ya me viste en el silbo apacible, ya estás delante de la manifestación de mi poder. Levántate porque hay mucho que hacer. Te me vas y unges a Azael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como sucesor profético. Pero ¿cómo vas? No se trata de intentarse descansar. Y no es que Dios no entienda nuestra situación, sino que nos está enseñando que nuestro descanso está en Él y solamente en Él. Y nuestro descanso está en cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahí está el descanso de Dios. La experiencia del profeta nos enseña, hermanos, que la presencia del Señor es suficiente y que ese silbo apacible es la presencia de Dios. ¿Sabes qué actúa de esta manera el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos habla continuamente, pero no nos grita de una manera que nos ensordezca. Está ahí trabajando en nosotros. Dice la palabra que nos recuerda las palabras de Jesucristo, nos recuerda sus hechos poderosos. Y está ahí trabajando en nosotros, diciéndonos y llevándonos a estar con discernimiento de nuestra propia vida y de la palabra del Señor para nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y nos habla suavecito. A lo mejor estamos esperando el grito de Dios. ¿Sabes qué? Dios también grita como un trueno poderoso, pero no esperemos a que el Señor tenga que gritarnos en nuestra vida. El Señor nos restaura en esa labor, en ese silbo apacible con el cual nos llama y nos dice: levántate porque hay mucho que hacer. Cumple tu ministerio, cumple tu llamado y no digas: estoy solito. Le dice: todavía hay 7,000 personas en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal, que no lo han besado. Y Elías quejándose de que él ya se quedó solo. Son 7,000 unos, pero tú eres el uno y los otros 7,000 ahí están. Y a lo mejor los otros 7,000 sí están cumpliendo y están llevando a cabo la labor para la cual fueron llamados.
La historia de Elías, hermanos, nos afirma que Dios es Dios de restauración. Reconoce que estás cansado, que estás agotado, es bueno, que yo estoy bajo mucho estrés, estoy bajo muchos problemas, me siento desanimado. Llévame a estar en comunión contigo. Llévame a esos momentos de adoración en tu presencia, a esos momentos en tu espíritu, para que mi vida sea restaurada. Aliméntame, clama al Señor por ello. Pero no esperes que Dios te diga, sí, descansa, el próximo mes te vuelvo a llamar para que continúes. El Señor te va a decir, levántate y camina. Aprende a descansar principalmente en ti. La dirección que Dios le da a tu vida, hermano y hermana, te va a equipar, te va a fortalecer y te va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Necesitamos levantarnos. El Dios de toda fortaleza está a nuestro lado. Él nos está llevando a continuar la labor en el reino para la cual hemos sido llamados, porque ninguno de nosotros está Dios. Ninguno de nosotros fue llamado a ser espectador en el reino de Dios. Todos somos parte de las labores del reino, y bajo la dirección de Dios vamos a encontrar el impulso y la restauración necesaria para seguir con las labores encomendadas. Nosotros no nos podemos restaurar a nosotros mismos, esto es cierto, pero el cansancio del camino se renueva en la presencia de Dios. Cristo nos lleva a estar renovados. Descansar en el Señor se vuelve necesario, imperioso para cada uno de nosotros como creyentes. Y está ahí el Señor. No os dejaré solos. Palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos conduce a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que estemos muy cuidadosos. ¿Es válido estar cansados? Sí. Lo que no es válido es quedarnos en ese descanso. Hay que levantarnos y buscar la presencia de Dios, buscarle en el monte de Dios y levantarnos para continuar en el camino. Oremos. Señor, te rogamos, Padre, que reconociendo nuestro cansancio y debilidad, podamos, Señor, también ser capaces de buscarte sobre todas las cosas a ti en Cristo y ser restaurados. Saber que la comunión contigo, con tu palabra y con tu pueblo, Señor, es alimento que nos levanta y nos restaura. Y que en tu presencia, Señor, somos renovados y sanados. Y que tú tienes propósito para nuestras vidas y que tú, Señor, nos levantarás y nos restaurarás para que sigamos adelante. Porque tú habrás de cumplir el propósito para el cual nos has llamado a ser posibles. Glorifícate pues en nuestras vidas, tu Padre. Y si hay, Señor, en medio de tu pueblo, hijos e hijas tuyos cansados en esta hora, Padre, permíteles entender la restauración que Jesucristo da a sus vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.